Y en el capítulo 4 de Mateo, si nos ponemos al final del 3, aunque lo que quiero compartir está en el capítulo 4, como introducción, el final del 3, a partir del verso 13. Cuando dice entonces Jesús, ¿lo veis? ¿Sí? Bueno, pues leo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿te acuerdas cuándo fuiste bautizada? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora entramos en el capítulo 4. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta aquí. No solo de pan vivirá el hombre. Algunos se nos nota que, aún así, nos alimentamos bien. Pero dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino... Bueno, empieza el capítulo 4, la primera palabra, diciendo, entonces, en ese momento, ¿en qué momento? Cuando fue bautizado en agua, cuando fue bautizado en el Espíritu y cuando el Padre, su Padre, dijo, este es mi Hijo amado, entonces, en ese momento, es cuando el tentador vino a él. Recalco y enfatizo esto porque esto es ley universal para todo aquel que quiera seguir al Señor. Cuando somos bautizados de agua, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo verdaderamente, y no solo tenemos una ducha, sino un bautismo, entonces los cielos se abren. Y hay la convicción en nuestro espíritu, por el Espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si somos verdaderos hijos de Dios, el enemigo se pone en marcha. Siempre que queramos servir al Señor, el enemigo se pone a servir también, no al Señor, pero empieza toda la maquinaria a disparar contra nosotros. Por eso que los que no hacen nada, nada tienen de qué preocuparse con él. Pero los que quieren servir al Señor van a ser tentados, van a ser probados, van a ser perseguidos, van a ser molestados. Por cierto, que quede esto bien claro, porque al oír es fácil confundirse con esto. Fue al desierto para ser tentado por... ¿Y quién le llevó al desierto? Pero el Espíritu Santo no tentó al Señor. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios, dice Santiago, capítulo 1, verso 12, no puede tentar a nadie. Noten, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, no la tentación, la prueba, ¿en qué quedamos? ¿Tentación o prueba? Sencillo.
Cuando es de parte de Dios, Dios no tienta nunca a nadie ni él puede ser tentado. Dios prueba. En Génesis dice, Dios probó a Abraham y le pidió a Isaac. No dice que Dios tentó a Abraham, porque el propósito de Dios al probar es aprobar. El propósito de Dios al probar es demostrar que hay una obra del Espíritu Santo hecha ahí. Pero el propósito del enemigo no es probar, es tentar. Y tentar es para caer, para destruir. Entonces, probar viene de parte de Dios. Tentar viene de parte del enemigo usando ¿qué? Nuestra concupiscencia, nuestra vieja naturaleza. Vean, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no se mueve así. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, la muerte. Dios no puede pecar. El Espíritu Santo no puede pecar. Jesucristo no puede pecar. ¿Por qué enfatizo esto? Porque si Dios no puede pecar, ¿para qué fue permitida la tentación? ¿Qué propósito tenía Dios al permitir que el Espíritu Santo llevara al Hijo de Dios al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Para ver si pecaría o no pecaría? ¡No! Sino para demostrar aquí en la tierra y que quedase establecido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es Dios. Dios es 3 veces santo. Dios no puede pecar. A veces va bien el ejemplo, puede ayudar a algunos. El arquitecto que diseña un puente. El arquitecto, si es buen arquitecto y ha diseñado bien el puente, el día que se inaugura el puente no es que empiezan a pasar los coches circulación libre, no. Es el día en que ese puente, que puede a lo mejor soportar 300.000 toneladas, le ponen 900.000. Y llenan el puente de camiones, y los camiones llenos de viga y de los materiales más pesados. Y están días y horas el puente con todo aquello. Y el arquitecto no está así a ver si el puente aguanta o cae, sino que el arquitecto está satisfecho diciendo, esta es mi obra. Por aquí pueden pasar con seguridad. Y está aprobada para todo lo que pueda pasar, no con 100.000 toneladas más, las que quieras más. Es seguro, les va a guardar la vida, ¿entienden? El arquitecto no se pone ahí para ver si cae el puente. Y nuestro arquitecto es Dios y sus puentes no caen nunca. ¿Sí? Y cuando Jesús también sube en una barca, que es el Hijo de Dios, la barca en la que sube Jesús, ninguna tempestad la podrá derribar nunca. ¿Por qué? Porque a Dios no le puede derribar nadie. No es la barca, es el que está en la barca. Mis hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Fijaros, de los 30 primeros años de la vida de nuestro Señor Jesucristo, solo tenemos 2 datos. Solo 2 de 30 años. El primero cuando tenía 12 años, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se perdió? ¿Cómo se va a perder el Hijo de Dios, mis hermanos? Si resulta que nosotros estamos perdidos y el que nos tiene que salvar está perdido también, apañados vamos, ¿no? Los padres le perdieron. Los padres le perdieron. Él no se pierde. No es su ministerio perderse ni perder a nadie. Y resulta que sus padres, después de 3 días, lo encontraron en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Es decir, primera vez que aparece el Señor activo en la Biblia con la palabra de Dios. Su conversación, la palabra de Dios. Y ahora aparece 18 años después, a los 30, va a empezar su ministerio público, su servicio público a las personas, a nosotros, y su conversación con el diablo en el desierto es la palabra de Dios. Si yo no estoy lleno de la palabra de Dios,
cuando llegue el momento en que las papas quemen, cuando llegue el momento de la prueba, de la tentación, yo no podré decir escrito está, porque no sé ni dónde está escrito. No es que el Espíritu Santo sí, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón no está lleno de la sabiduría de Dios, si tu corazón no está preparado con la palabra de Dios, tú no podrás responder, escrito está. Y quiero compartir esta mañana que lo que necesitamos delante de la tentación y delante de las pruebas, por duras que sean, es primero humildad. Humildad para aprender. ¿Para aprender qué? Que escrito está. Que todo lo que te pasa a ti, todo lo que te pueda pasar, y me ha pasado a mí, o nos pase, ya le ha pasado a alguien en la palabra de Dios. Y no solo le ha pasado, está el testimonio de cómo lo pasó y de cómo lo superó. Pero hay que leer, hay que aprender, hay que tener humildad. Hay que decir, enséñame, enséñanos, y hay que estar allí donde se enseña. Porque si un alumno quiere aprender, pero está haciendo campana, ¿qué hacemos? Ponemos no apto o no presentado. Por eso Pablo dice, presentes al Señor. Yo sé dónde tengo que estar. Porque mi compromiso no es con la gente. Mi compromiso no es con los hombres. Mi compromiso no es con una institución ni con una organización. Mi compromiso es con aquel que dio su vida por mí. Si no, en las tres tentaciones, aunque solo hemos leído la primera, pero en las tres tentaciones sabéis que el Señor dio 3 veces la misma respuesta. 2 palabras. Escrito está. Nuestro Señor Jesucristo venció al enemigo, Sebastián, con la palabra de Dios. Escrito está. Y Apocalipsis, que lo estamos estudiando en el capítulo 12, verso 11, dice que nuestros hermanos, los santos, vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Y la palabra del testimonio es la palabra de Dios. El Señor dijo, está escrito. El Señor ni discute con el diablo, ni le da una conferencia al diablo del amor ni del cuidado de Dios, ni nuestro Señor Jesucristo defiende a Dios, que es su Padre, ni se defiende a Él. Escrito está. Porque cuando uno dice escrito está y sabe lo que está escrito, ese es el principio de toda autoridad. Ese es el principio de la sabiduría y es el final de toda discusión. Escrito está. Es lo que hay. Se acabó. Se acabó. Por eso decía que ojalá Judith, ojalá Fernando, ojalá Patricia, ojalá Chus, que cuando vienen las flechas, cuando vienen los dardos de fuego, dice que hay que apagarlos ¿con qué? Con el escudo de la fe. La fe viene por... ¿Y el oír? Entonces, cuando vienen las flechas hay que recordar y decir, hey, no, escrito está, esto no es por aquí, esto es por allá. Pero claro, ¿cómo diré escrito está si no sé lo que está escrito? ¿Cómo levantaré el escudo si ni siquiera tengo escudo? ¿Cómo me voy a defender si no sé ni dónde lo tengo? Ojalá que cuando lleguen las pruebas, Diana, siempre tengas, escrito está. No verás tu madre cómo la arregla esto. Peligro. ¿Qué haremos? Tranquilo, que aquí tu padre es un crack. Hablo con aquel, hablo con el otro, rebajo por aquí, subo. Escrito está. Esto se pone interesante. Víctor, si eres el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo, pero lo traigo para nosotros porque somos hijos de Dios. O sea que esto sirve para nosotros también, ¿no? Entonces, mira, le pasó a aquel que era el Hijo de Dios. A mí, no. Víctor, si eres hijo de Dios y llevas aquí 40 días, te estás muriendo de hambre.
¿No eres el Hijo de Dios? Pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. No. Saca pan de las piedras. Demuestra que eres quien dices que tú eres, o demuestra que eres quien ha dicho aquel Señor que tú eres, haciendo un milagro, porque Dios hace milagros, ¿no? Así que, Carlitos, de estas piedras saca pan. ¿Cuál era aparentemente la tentación? ¿Hacer qué? Un milagro, y entramos en materia. ¿Qué es lo que más emociona a la gente en las iglesias? Si aquí ocurre un milagro, y han ocurrido unos cuantos ya. Pero claro, el milagro que no se valora, ya os diré después cuál es. Y en cambio los que se valoran son los que al final pasan. Si aquí hoy un ciego tuviera la vista física, mañana aquí no cabemos. Eso lo tenéis claro, ¿no? Yo no sé ni de dónde saldrían, pero saldrían. Aquí no cabemos. Y dices, pero ¿y dónde ha salido este? ¿Dónde ha venido aquel? Aquí no cabemos. Es igual si hasta hablaron mal de ti, de mí o de nosotros. ¡Vienen! Porque el concepto mundano, el concepto humano dentro de la iglesia es este. La religión que tiene poder tiene milagros. Si no hay milagros, allí no hay poder. Y esto, esto es una espada que se puede volver en contra en cualquier momento. El otro día creo que estaba Fernando, estaba con los pastores, nuestros hermanos de Cuba, y aunque tocamos el tema de la palabra del Señor desde otro ángulo, yo pues calenté bien la hoguera con los milagros y tal, los emocioné a todos para al final preguntarles, óyeme, pastor, a la hora de la prueba, ¿qué prefieres, un milagro o tener palabra? ¿Se pusieron todos a reír? Nadie me contestó. Porque a la hora de la prueba hizo un milagro el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Escrito está. Y claro, según cómo tomes la Biblia, óyeme, Dios no sana. Dios no hace milagros. Jesucristo no es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ya la tenemos liada. Moneda a la máquina y a funcionar. Y hoy aquí van a haber milagros. ¿Sabes por qué? Porque lo digo yo. Porque lo digo yo. Y tú que no andabas, ahora andas. Porque si no andas, te sacudo. O si no andas, ya sabes, es que no tienes fe o tienes pecado. Pero nosotros siempre quedamos bien. Mis hermanos, esto no es así. Os recuerdo que el precursor de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién fue? Juan el... Qué listo. Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Cuántos milagros hizo? Ninguno. Ninguno. Y dice que hasta ese momento es el mayor de todos. Juan. No estoy diciendo que Dios no hace milagros, ¿eh? Si Dios no hiciera milagros, yo hoy no estaría predicando aquí. Ni algunos de los que están aquí no estarían escuchando. Pero claro, ¿cuál es el mayor milagro que Dios hace, mi hermano? ¿Sabes cuál es? Que una persona pase del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Que una persona nazca de nuevo por medio de la palabra de Dios y de su Espíritu. Eso ni se valora ni se menosprecia. Y eso es la eternidad. Por eso el tema de que Dios quiere que se predique, que se enseñe ¿qué? La palabra y la oración. Porque no le dijeron ni enséñanos a predicar, ni enséñanos a profetizar, ni a hacer milagros, ni a echar demonios. Señor, enséñanos ¿qué? A orar. Porque para orar también necesitamos la palabra de Dios. Aparte,
Miremos para adentro. ¿Quién no ha sido tentado en lo religioso? Si yo hiciera un milagro, claro, Dios, ¿no? Pero ¿cómo quedaría yo aquí ahora? Lo que yo podía demostrar, lo que podían ver los demás, quién yo soy. Pero repito, mis hermanos, para derrotar al enemigo, lo que necesitamos es humildad. Por eso, el que sabe de esto dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Humildad para aprender. ¿Para aprender qué? Que escrito está, como dice Juan, que si tú delante de la tentación, tú delante de las pruebas, tú delante de las circunstancias, te mueves con tus pensamientos, te mueves con tu sabiduría, esto no es la palabra de Dios. Y que el que no habla la palabra de Dios, lo que está hablando es por propia cuenta. Y el que el que habla por su propia cuenta, busca su gloria, no la de Dios. O por eso nos dice 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, está bien, pero que hable conforme a las palabras de Dios. Que hablemos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única que se cumple. Eso quiere decir que es profética, no que somos adivinos. Porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios. Y sobre todo, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y cuando nosotros hablamos con la palabra de Dios, nosotros contestamos con la palabra de Dios, nosotros decidimos con la palabra de Dios y nosotros aconsejamos con la palabra de Dios, Dios es glorificado. Damos la gloria a Dios. Y el testimonio es del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque yo no puedo glorificarle si el Espíritu Santo no le glorifica a Él en mí. Él me glorificará a mí. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo mismo, cuando la palabra de Dios fluye, cuando la palabra de Dios corre en nosotros, la palabra de Dios es Dios y Dios es glorificado por medio de su palabra. Y eso ocurre en nosotros y a través de nosotros y por medio de nosotros. Hay una autoridad que es irrebatible. Nos podrán matar, nos podrán perseguir, nos podrán denunciar, pero nunca podrán decir que eso es mentira. Y aunque nos entierren, como le pasó a él, la verdad resucita siempre. Nadie la puede retener. Y nada podemos contra la verdad. Así que, milagros o palabra de Dios. Y fíjate que Dios es tan bueno que al tomar la palabra no te quedas sin el milagro. Porque el que ha nacido de nuevo es un milagro de la palabra. Con lo cual Dios sigue haciendo milagros. Y si Dios hace que una persona muerta espiritualmente, viva espiritualmente, ¿qué no podrá hacer Dios? Vamos todavía más a la médula. Si eres hijo de Dios, el sustento, ¿cómo vamos a comer? ¿Quién no ha sido probado en esto? ¿Quién no está siendo probado en esto? ¿Cuántas veces hemos sido probados con el sustento, con lo físico? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Esta es la prueba. Pero no sé si hemos llegado a 40 días sin comer ni beber cuando nos ha llegado la prueba. Pero esta es la prueba. ¿Qué haremos? ¿Pondremos primero lo material o pondremos primero lo espiritual? ¿Qué haremos? Parece que hasta como ridículo que siendo aquí un mundo tan espiritual, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Satanás, espíritu que va a tentarle, que el tema sea la comida, ¿no os parece? Si el tema fuera más como la gloria, pero la comida, como la comida es algo muy material, ¿no? Mis hermanos, acordaros de la palabra de Dios. Antes de tentar al Señor Jesucristo con la comida, ¿cuál fue la primera tentación que pasaron nuestros padres? Come de él, que no pasa nada. La comida.
Con otro fin, si comes de la fruta de ese árbol, ¿sabes qué? Serás como Dios, pero come. ¿Cuántas veces el enemigo usa la comida, el tema del sustento físico, para tentarnos y desbaratarnos y destruirnos? ¿O no? ¿Cuántas chapuzas hemos hecho? ¿Cuántas mentiras hemos dicho? ¿Cuántas medias verdades? Uy, no. El pan es el pan, ¿o no? Lo primero es lo primero, ¿no, Carlitos? Pues buscad primeramente lo primero, el reino de Dios y su justicia, y lo demás es propina. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Sois mis hijos y vivís como los demás, que están todo el día que comeré, que beberé, que vestiré? No, hombre, no, de eso me ocupo yo. O te vas a ocupar tú mejor que yo, que soy tu padre. La tierra es mía, su plenitud también. ¿Lo harás tú mejor que yo? Desafiamos a Dios, fijaros. Le estamos diciendo en sus propias narices, aunque no tiene, que nosotros sabemos más que él. Apártate, que aquí vengo yo. Y eso la Biblia lo define como poner un remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Qué pasa? La deuda en vez de 30, 60 y con interés. Y nosotros dale que te pego. Entonces el tema de la tentación es, ¿soy capaz de rebajar mi ritmo de vida? ¿Soy capaz de ajustar mi ritmo de vida? ¿Soy capaz de ajustar mis gastos para que realmente el Señor tenga la preeminencia en todo? ¿Tengo lo material bajo control? ¿O soy un pobre desgraciado que estoy bajo el control de lo material? ¿De qué me sirve ser hijo de Dios? Claro, a nosotros nos dicen a sus milagros, nosotros hacemos chapuzas, que es otro tema, ¿no? Chapuzas. Pero fijaros, hemos entrado en la médula, después en la médula y todavía más en la médula. ¿Pensáis que realmente Satanás buscaba el milagro? Satanás sabe quién es Jesús. Jesús es Dios. Dios es omnipotente. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Era el milagro? No. Que dudara de la palabra de Dios. ¿De qué palabra? Por eso leímos aquello. Este es mi hijo amado. Veréis. Así que, Rebeca, tú eres la hija de Dios y estás aquí muriéndote de hambre. Abandonada en este desierto. Los otros evangelios dicen que hasta las fieras estaban ahí con él. Tú eres la hija de Dios, muriéndote de hambre. Oye, ¿dónde están los angelitos esos que... Tú eres la hija de Dios, tú eres el hijo de Dios, ¿no? Pues bueno, si eres hijo de Dios, demuestra tu poder. O sea, tú eres el hijo de Dios, Fernando, y naciste en un establo. Uy, uy. O sea, María Ángeles, tú eres la hija de Dios y llevas viviendo 30 años bajo el techo de un carpintero en un pueblo de mal nombre, que es Nazaret, porque ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Y tú eres hija de Dios. Óyeme, Víctor, pero tú eres hijo de Dios, estás aquí a punto de morir de hambre, estás solo, estás abandonado. Muchacho, abre los ojos. Estás listo para morir y me dices que eres el hijo de Dios por carecer de lo más básico, el pan. Eres el hijo de Dios.
muchacho. Ni entrecot ni langosta, ni chorizo ni jamón, ni fuet. Pan. Pan. Si vieras en Cuba nuestros hermanos la que tienen que liar para conseguir el pan, cuando lo hay. Y lo que es tener un pan en las manos cuando estás allí. Si le puedes echar un poco de sal, un tin de sal, dicen ellos, y algo de aceite, aunque sea de motor de coche, eso ya es fiesta. O sea que, en un hogar de mala muerte, naciendo entre animales, en un establo, de un sitio que tiene fama de 40 días. Esto se acaba. Y tu padre que ha dicho que, ¿cómo le amo yo a este muchacho? Que te va a amar. El milagro o poner al hijo contra el padre. El milagro o dividir a la familia. Poner a Dios contra Dios. Meter la bomba en el seno de la deidad. ¿Cómo están las familias hoy por el tema de trabajo? ¿Cómo están hoy las familias por el tema de la comida? ¿Qué están dispuestos a hacer las familias hoy? Porque veremos que cambian de país, nos vamos donde haga falta, trabajamos no 24, 36 horas y no dormimos. Dejamos al marido allí, dejamos a la mujer allá, dejamos a los hijos. ¿Y Dios? ¿Y Dios? Soy hijo de Dios. La tentación es romper la comunión con el Padre. La tentación es ir en nuestra propia independencia. La tentación es ser desleales al Señor. La tentación es no creas lo que está escrito. Y es la primera tentación desde el principio, porque con que Dios os ha dicho... No, hombre, no. Es lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho es la palabra de Dios, ¿o no? ¿Cómo que si comes vas a morir? No, hombre, no, come, ¡pam! Por la comida, Jeremy. Por la comida. Y el asunto al final, fijaros, es que es hasta ridículo. El asunto no es si el Hijo de Dios puede hacer pan de las piedras o de las piedras hacer pan. No es lo que puede hacer, que puede todo porque es omnipotente. No es lo que puedo, sino es lo que debo hacer. Esperar en Él. Y saber que mi Padre, que es Dios, es un Padre bueno. ¿Puedes poner el texto que ha puesto Alfredo? Era 35:4. El último versículo. A Él le envió ángeles. Pero aquí Él nos promete su presencia. Dios mismo vendrá. ¿Será que no le queremos o será que le tememos? Porque lo más hermoso al final de la tentación o de la prueba, ¿sabéis qué es? No si me da pan, sino que Él venga a la mesa, hermanos. Porque si Él viene a la mesa, las ganas de comerte se pasan. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. El agua no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, pero hay que bajar al río.
hay que pasar por el fuego. Porque la presencia de Dios está prometida en medio de la médula. Ahí va el ataque del enemigo. Ahí, mis hermanos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Prefiero morir de hambre que ensuciarme. Prefiero morir de hambre que mi padre se avergüence de mí. Lo espiritual arriba. Lo demás está en sus manos. Y fijaros, esto es curioso. Y para nosotros, para mí el primero, el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el Hijo de Dios. No, no solo de pan vivirá. Porque Jesucristo es perfecto Dios, sí. Y como Satanás derribó al primer hombre, que era Adán, el primer Adán, para que se cumpliera también toda justicia, no solo en el bautismo, Jesús tenía que hacer frente a la tentación como hombre, como lo hizo Adán. Pero Adán se lo cargó, pero a este no se lo carga. Como hombre, desde la posición de hombre. No hago un milagro y me la piro. Como hombre. En debilidad. Que piensen que somos tontos, que piensen que no tenemos poder, que piensen que somos unos inútiles, que piensen lo que quieran. Humildad. Lo que piensa el Padre me tiene que importar. Si estoy bien con Él, lo demás va patinando. Pero aunque esté bien con todo el mundo, que también es imposible, si no estoy bien con el Padre, aún la langosta me la como rabiando. Por eso también dice que mejor comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Pero claro, nosotros somos listos y queremos el buey con amor. Pero parece ser que el buey con amor es difícil de comerlo, hermanos. Pues dice el Señor que hay que asociarse con los humildes. Y no es que los humildes no comen langosta, sino que los humildes, como dice Pablo, han aprendido a comer langosta, a comer pan y a no comer. Pablo dice, por todo estoy enseñado, sé tener abundancia, sé tener necesidad, sé estar satisfecho y sé pasar hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo material me importa un bledo. No en el sentido que lo desprecio. Él se ocupa de mí. Y yo me tengo que ocupar de Él. No de lo mío, de Él. ¿Sí? Conclusión. Y termino. Bueno, recuerdo una anécdota real, que creo que la sabéis casi todos. Y es el orfanato que tuvo nuestro hermano George Muller. Atendió durante su vida más de 10.000 niños por Gran Bretaña. Y eran orfanatos con una cantidad de muchachos, de niños y de niñas. Y dice que una mañana estaban todos los muchachos y muchachas del orfanato en la mesa. Mesas largas, platos, cuchillos. Estaba todo, menos. Y tomó a una niña de la mano, la puso en el centro del comedor, le enseñó las mesas, los platos y la cantidad de muchachos que estaban esperando ahí. Y aún tuvo el valor que no la ostentación ni la tentación, delante de Dios, de decir, niños, vamos a ver qué nos sirve el Padre para comer hoy. Porque aparte nos quedan 10 minutillos para ir al cole. O sea, van a ir al cole ustedes, ¿eh? Dice que en ese momento se puso a dar gracias y llamaron a la puerta. Y llamó el panadero diciendo, George, me desperté a las 2 de la mañana con la inquietud de que tenía que hacer pan. Aquí te lo traigo. Y George dijo a los niños, niños, hoy comemos pan y pan fresco. Y todavía no habían entregado el pan, que vuelven a llamar a la puerta. Esta vez era el lechero. Dice, mire, señor Muller, es que se me ha roto el carro delante del orfanato.
Y para sacar la rueda y para cambiarlo tengo que quitar toda la leche. ¿Quieres recibir la leche? Pues hombre, tú verás. Pan y leche. Pero yo os pregunto, aunque el alimento aquel día físicamente fue el pan y la leche, ¿cómo te encontrarías tú si ese día hubieras visto eso? No el milagro, sino ver que Dios está contigo. No es que me río de lo que venga, pero que venga lo que tenga que venir. Tampoco me voy a exponer, porque eso sería tentar a Dios. Y tener fe no me da permiso para ponerme en riesgo, porque si me pongo en riesgo, estoy anulando que Dios realmente active su protección. Pero que venga lo que tenga que venir. Esa forma también parte de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y por último, cuando el Señor Jesucristo le dijo, hoy no entramos en eso, pero en las otras dos tentaciones, es el enemigo casi el que está diciendo, escrito está, tírate del pináculo del templo porque a sus ángeles, ¿no? Satanás con la Biblia, hermano. Satanás con la Biblia bajo el brazo. Hasta sabe él el poderío que tiene la palabra de Dios, que se atrevió a usarla para desafiar al que es la palabra hecha carne, al Señor, ¿no? Cuando el Señor Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿de dónde sale esto? Porque él dijo, escrito está. ¿Dónde está escrito? Es importante. Deuteronomio, capítulo 8, verso 3, relata que una vez hubo un pueblo que salió de Egipto. Y que ese pueblo debían ser como mínimo de 3 millones de personas para arriba. Y que ese pueblo de 3 millones de personas para arriba estuvo 40 años en el desierto. Él estuvo en el desierto. Pero es que antes estuvieron 3,5 millones de personas en el desierto. Y tuvieron cada día pan fresco. Manjú, el maná. Comida que no habías conocido ni tú ni tus padres. Y Dios te sustentó. Y tu vestido durante 40 años no tuvo que ir ni al Parfois, ni tuvo que ir a la zapatería. No envejeció. Y mi hermano, mi hermana, o querido amigo y amiga, si Dios puede cuidar de 3,5 millones de personas durante 40 años en un desierto, donde humanamente es imposible que haya ninguna provisión, no cuidará de ti. No cuidará de mí. Repetid conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Espero que esta mañana la palabra haya salido de la boca del Señor.